Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Hoy vamos a hablar sobre el rey David y nosotros. El rey David fue preludio de lo que somos hoy día. Nuestra condición con Dios hoy, para los que creen en Cristo y le siguen, es igual a la de David una vez fue ungido en una jerarquía mayor, un nivel mayor. La presencia del Dios Altísimo estaba solo en algunos que Dios escogía hasta que Cristo nos redime, y todo aquel que cree en Él y no peca puede también portar el Espíritu de Dios. Es por esto que los derechos de rey y los derechos sacerdotales son traspasados a aquellos que creen en Cristo. Por esta razón, ciertas reglas de la antigua ley son quebrantadas y somos sin culpa. Como por ejemplo guardar los días de reposo, que aún son importantes, fiestas solemnes y comidas. Saúl fue el primer rey ungido antes de David, siendo el primero en recibir este ascenso de jerarquía. En primera de Samuel 10, del 1 al 10, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Pero Saúl desobedeció a Dios y el Espíritu de Dios se apartó de él. Luego Dios escoge a David y ocurre lo mismo. En primera de Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David no ejerce solo como rey, sino también como sacerdote, y podemos verlo en primera de Samuel 30 del 7 al 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod, que es el traje sacerdotal. Y Abiatar le acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Jehová le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Nuestro amado Cristo explica acerca de esto en Mateo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre y entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? La ley sigue vigente para aquellos que no creen en Cristo, pero para los que creen en Él y le siguen, estos están bajo un nuevo pacto de mayor gracia en Dios, una jerarquía mayor. Es por esto que hoy no se debe matar, ni atacar, ni odiar, ni maldecir a nadie, porque todos tienen el derecho de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como tú lo hiciste. Antiguamente, el mandamiento de no matarás era solo para los israelitas como pueblo escogido de Dios, pero luego del sacrificio de Cristo, este mandamiento es para todos, porque está escrito: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Eso te incluye a ti y a mí, lo que significa que la gracia y oportunidad de arrepentimiento que tienes tú, también la tiene el ladrón, el asesino, el adúltero, etcétera. Porque el verdadero enemigo es Satanás. Mas si tú matas, atacas, odias o maldices, estás en contra de Cristo y alineado al enemigo de Dios. Le quitas a otro la oportunidad que te fue dada a ti. Por esto Jesús habló la parábola de los dos deudores en Mateo 18 del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó al Señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios les bendiga.